Saludos, estamos en Horas Extras por Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster. Horas Extras, domingo 17 de junio del 2018, una producción del doctor Julio Jacín. Recordamos que este programa también se transmite en vivo por lavozdeltropico.online. No dejes de vernos por internet a través de esa página digital, lavozdeltropico.online. Y hoy tenemos un gran contenido para ustedes. Vamos a decirles que hoy, 17 de junio, faltan 197 días para el año 2019 y exactamente 700 días para el 17 de mayo del 2020. 791 días para el 16 de agosto del 2020, o sea, 700 días para las elecciones, 791 días para el traspaso de mando. Luna en cuarto menguante y día de las santas Teresa de Portugal, Emilia, y de los santos Manuel, Ismael, Samuel, Alberto, Gregorio y Rainiero de Pisa. Señores, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y en Estados Unidos están celebrando hoy el Día de los Padres. Bien, un 17 de junio, años atrás, nacieron el abogado y ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, el abogado y economista Milton Temístocles Mesina Matos, el diputado y dirigente del PRD, Henry Osvaldo Sarraf Urbáez. Desde acá les mandamos... Ya no es diputado, pero es viceministro de Obras Públicas. Un viceministro de Obras Públicas. Un abrazo a Henry. Sí, Henry En este Sarraf. momento estábamos supuestos a acompañarlo en un agasajo. Ajá. Sí, de manera que desde Con, aquí... con chivo incluido, me imagino yo. Que... No, me dijeron que iban a sacrificar unas guineas. Sí, iban a sacrificar. Oh. Unas guineas iban a sacrificar. Bueno, pues, con guinea, con chivo, con vino o con champán, Henry Osvaldo Sarraf Urbáez, felicidades. Mercadóloga Sandra Martínez Céspedes también cumpleaños hoy. Manuel Encarnación, Pascual Minier, Manuel Jesús Jimeno, propietario de la farmacia AAA Pharma Express. Esos son los cumpleaños de hoy, doctor. Bien, señores, los resultados de fútbol, les prometemos que no lo conocemos. Se lo dejamos mañana a Félix de Sena. Sí. Pero sí, los resultados de Colombia, el doctor del Castillo nos va a decir qué pasó en Colombia hoy. Sí, bueno, Primero, ¿quiénes participaron y quién ganó? ¿Y qué corriente representa cada uno? Participaron dos candidatos porque es la segunda vuelta. En esa segunda vuelta se impuso el candidato del uribismo, el señor Iván Duque, que superó a su contendiente, el señor Gustavo Petro, por más de 2 millones de votos. Le voy a decir ahora mismo las cifras específicas, porque las redes sociales inmediatamente... Ah, bueno. 53.9 sacó Iván Duque para 10.204.164 y 41.81 sacó el señor Petro, 7.906.479. Votaron 17 millones. No, casi 18 millones no entre más, los dos. Sí, pero hubo una abstención también, o sea, unos votos en blanco, que fue producto, entiendo yo, que del resultado del llamado que hicieron varios candidatos que participaron a votar nulo en las elecciones, pero eso no fue una cantidad muy significativa, según lo que veo aquí. 98.2% de los votos escrutados. Doctor, Colombia toda la vida fue conservador y liberal. Sí. Ahora varió un poco con la participación de la guerrilla, con los candidatos de Uribe, con los candidatos de Santos. Realmente, ese triunfo, ¿a quién corresponde? A Uribe. A Uribe. Sí, Ese era un candidato de Uribe. Sí, Uribe ha demostrado que realmente es el que manda en Colombia. Él ganó unas elecciones con un porcentaje altísimo de votos.
se religió con un porcentaje altísimo, salió del poder con un porcentaje altísimo, impuso a Santos, después ganó el plebiscito en Colombia por el asunto de los acuerdos de paz. Y ahora impone también a este señor. Pero estuvo opuesto a los acuerdos de paz. Exactamente, porque él entendía que se le hicieron demasiado concesiones a la guerrilla, porque la guerrilla estaba muy menguada. Entonces, quien ganó fue el candidato de Uribe. El candidato de Uribe. ¿Y Petro? Petro es de la izquierda. Pero era de la guerrilla. Fue un exguerrillero, pero es un hombre... Pero no es el candidato de la izquierda, de la guerrilla. No. La guerrilla no participó en estas elecciones. Porque el señor, ¿cómo que se llama? Timochenko, sí, le hicieron una operación de corazón abierto. Y no participó. Además de que realmente la población colombiana no recibió con mucho agrado la incorporación de ellos a la vida política. Recibían con nuevo a los candidatos. Hay un video que es en redes sociales de una señora diciendo no que quién iba a votar por un hombre que había salido a matar gente, que como o sea, hubo... Hace rato que estoy buscando el asunto ese, no lo he encontrado, porque la señora es muy pintoresca. Se la voy a buscar. Y a los que no somos colombianos nos da una... Sí. Pero la grabaron ahí, parece que transitando un vehículo público y se Sí, expresó un taxista, tal cual. sí. Se expresó tal cual. Eso. La gente está volviendo loco, pero es una palabra muy fuerte, sí. Sí, no, pero nos llama la atención cómo en Colombia se computa el voto en blanco. No sé, es decir, se hace constar la cantidad de gente que votó en blanco, o parece que de alguna manera le dan algún valor electoral, o sea, como sondeo de lo que es un sentimiento de la población. Regularmente aquí lo decimos observado o nulo, es que decimos, pero en blanco nunca lo computamos entonces. Eso Mira es la señora gente aquí. del centro. Que Petro ni que nada, hombre, tú estás el loco. Che, tú tienes más huevos que el caballo de Simón Bolívar. Petro, ¿quién es? Petro es un guerrillero, mi hermano, que empuñó las armas y mató colombianos y ahora se las tira de domingo de las casas. ¿Dónde lo viste? Te dije que Petro es el que va a ganar. Mira, no da. Vea, la gente que vota por Petro está loca. O se metió algún tabaco marihuana Loca. y se la metió verde. Va a ver que va a Porque ganar. una persona pensante no vota por un guerrillero. ¿Cuándo has visto tú que los guerrilleros han sido buenos? ¿Tú has conocido un guerrillero bueno? Dime. No conocido, Ah, pero oye, Petro es el que va a ganar. ¿Por qué Petro es el que carajo va a le ganar. está diciendo que Petro? Petro es el que Por eso, porque tú eres loco. Estás Dale, que loco. Petro es el que va a Estás ganar. loco. Vas a votar por un man que le está financiando la campaña nada menos y nada más que la guerrilla y el hijueputa de Maduro. Ah, ¿tú no te das cuenta que Petro es la llave de Fidel Castro? Era llave de Chávez y ahora llave de Maduro. Aquí un gobierno, oye bien, aquí un gobierno izquierdista jamás puede manejar a Colombia. ¿Sabe por qué? Porque el ¿por qué, izquierdismo es la desgracia para los pueblos. ¿Cómo van a quedar si se van las empresas? ¿O es que tú crees que Petro va a coger a las empresas y las va a doblegar al antojo de ellos? Pero va a dar estudio gratis. Eso es lo que tienes que pensar Si aquí hay en tu nieto, en tu sobrino. Casualmente, porque pienso en mis nietos, en mis sobrinos y en mi familia, no puedo votar por Petro. Porque si yo voto por Petro, mi familia y mis nietos van a quedar haciendo cola para comprar 4 guineos verdes, marica mierda. ¿No te das cuenta? Estás conmigo, como con Duque. ¿Ah? Estamos con Duque. Yo voy con el muchacho Duque. Ese es un muchacho de 44 años. Él se llama Iván Duque Márquez. No está pringado de corrupción, porque nunca le ha robado un peso al gobierno colombiano. Ni nunca ha trabajado ni con guerrilla ni con paramilitarismo, que lo vienen a tener mezclado, que es fulano, que se parece al otro y qué. Iván tiene los pantalones bien puestos, no joda, para gobernar. Es inteligente, lo tiene todo para ser un buen presidente. Ese hombre... Bueno, ahí está la señora, doctor. Bueno, la señora atada al pecado. Le hicieron una campaña fuerte con esos argumentos y eso le hizo mucho daño a las aspiraciones de Petro. A Petro. Sí, claro. Que no es el clásico izquierdista, porque ya él fue alcalde de Bogotá y demostró que es un tipo que más o menos moderado.
Mire, hay unos cuantos argumentos que se pueden aplicar de este lado del Caribe ahí, déjame decir, que de gente que no vota por gente que no vota por el que mata gente. Se sabe que la señora es una ciudadana que es apasionada, porque la terminología que ella usa es de una gente que no es que sea imparcial, no, ella es bien parcial, pero usa un lenguaje que inclusive insulta al taxista. Bueno, eso es lo que hay. Vamos a una pausa. Sí, señor. Y venimos con nuestro invitado y con muchísimas cosas que tenemos después del invitado. Bien, señores, vamos a recordarles que este programa llega hasta ustedes con una cortesía de L&R Comercial, sus más de 32 tiendas en todo el país, con todo el mobiliario y los equipos que necesita usted en su hogar. L&R Comercial les invita a pasar por su tienda de la prolongación Gustavo Mejía Ricard para que vean el especial de muebles de fibra sintética resistentes al agua, sol y sereno para negocios, balcones, piscinas o playas. L&R Comercial en su outlet especial cerca de la Luperón en la prolongación Gustavo Mejía Ricard. Este programa también llega hasta ustedes con una cortesía de General de Seguros, la empresa que quiere seguir creciendo junto a usted con productos que garanticen su tranquilidad y la de los suyos. General de Seguros, la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano. Volvemos en breve. Bien, señores, todos los programas, todos en los que participamos, tanto en la mañana como en la noche, hemos estado hablando de uno de los problemas más serios que tiene, primero, el país, pero sobre todo los habitantes de la capital, que es el tránsito. El tránsito en la ciudad de Santo Domingo luce que llegó a un punto de no retorno. Y cualquier cosa que los gobernantes se inventan, resultan, pero parece que tarda mucho en recibir esos beneficios. A la muerte de Trujillo era natural que la vida en las calles era tolerable por la razón de que no teníamos quizás 3 o 4 millones de habitantes, teníamos una cantidad de vehículos que podían manejarse con las rutas existentes, pero en los últimos años las cosas se han complicado y nosotros hoy hemos logrado un arquitecto urbanista, amigo de toda la vida, que ha vivido no solamente en la capital durante casi toda su vida, sino que también es especialista en la materia. A la muerte de Trujillo, Balaguer era el presidente. Él, con mucha inteligencia, invitó a un famoso arquitecto que trabajó para su gobierno muchos años, Rafael Tomás Hernández Ramos o Hernández Franco. Rafael Tomás Hernández Franco, él lo envió inmediatamente a varias ciudades de América para que vea manejar cómo se podían aplicar algunas experiencias de otros países. Cuando regresó, todavía el país tenía las sanciones y no llegaba al país asfalto. Entonces, las calles se trataban con una pequeña capa de asfalto negro, de un líquido negro, le echaban arena, le pasaban un rodillo por arriba. Y lo primero que hizo Balaguer fue ordenarle a Rafael Tomás la extensión y la unión de la Máximo Gómez, hoy día Máximo Gómez,
con lo que era la Tiradentes, que hoy es Máximo Gómez. Es decir, la porción que está entre la San Martín y el puente de Villamella era Avenida Tiradentes. Por eso algunos viejos le decimos al cementerio, el cementerio de la Tiradentes. Pero realmente, al abrir el aeropuerto, las pistas del aeropuerto, desde APEC, lo que es APEC y el Lina, hasta la San Martín, eso se hizo en medio del cambio político del año 61. Pero les repito, se hizo con una capa de petróleo que se le echa encima arena. A partir de esa fecha, sí es cierto que Balaguer hizo muchísimo por la ciudad, hizo las circunvalaciones, hizo la 27, hizo la Bolívar, hizo la Rómulo Betancourt, hizo la Sarasota, hizo muchas cosas, pero también hizo cosas malas, que fue incentivar la ocupación de las tierras que pertenecían o a Trujillo o a sus familiares. Y eso creó una distorsión que todavía nosotros no hemos podido salir de ese problema. Y es el problema de las ocupaciones. Por ejemplo, ustedes ven ahora los Tres Brazos y encuentran algunos enclaves que hay. Entre la Roberto Pastoriz y la 27 de febrero hay un barrio que fue ocupación incentivado, porque creo que se llama La Puya o algo así. Y así hay muchísimas tierras que él permitió e incentivó y no se ocuparon de titularlas, de urbanizarlas como tenía que ser, etc. En fin, hoy tenemos un metro que no lo tiene ninguna isla en estos alrededores, que ya no podemos vivir sin él, y hace pocos días que tenemos un teleférico con promesa de otro teleférico. Y a veces decimos, caramba, pero vamos a tener que volar para poder transitar. Pues mire, estamos volando en el teleférico. Y algo que uno creía que era suntuario se ha convertido en usuario. Problemas irresolubles, como por ejemplo, tomar la avenida George Washington, que se supone que es el paseo de la capital. Usted se encuentra que ya todo el día no se puede andar porque está llena de camiones que van de Jaina a Boca Chica. Viene la solución de la circunvalación, que todavía no está terminada. Pero hoy, tanto la George Washington como la Independencia, buscándole soluciones, están llenas. Nosotros hemos propuesto, el ingeniero José Israel Cuello, y aquí en la revista, algunas alternativas que queremos planteársela al ingeniero, al arquitecto Cristóbal Valdés, para que nos las califique. Óigame, porque él tiene conocimiento de todos los estudios que se han hecho aquí en la capital. Vamos a darle la bienvenida, agradecerle muchísimo a Cristóbal Valdés que esté con nosotros. Él es arquitecto, él es profesor universitario y él es un testigo de excepción de la capital dominicana. Arquitecto, gracias por estar con nosotros. Gracias, nos dio Julito. trabajo, pero se consiguió. Gracias, Julito, por tu invitación. Bien, buscándole dos cosas. Una, mejoría de la movilización de los que vivimos en la capital. Y dos, poder mejorar algunas cosas que se han hecho caóticas, o quizás hacer cosas que hoy serían más baratas que hacerle en el futuro. Te queremos presentar algunas propuestas que se han hecho aquí. La primera es, en cuanto a movilización de personas, ¿cuál sería el transporte ideal para disminuir la congestión? Mira, hay varias cosas que son importantes en el transporte, que muchas veces nosotros no las vemos.
no es solamente el hecho de poder tener un metro, de poder tener una estructura de autobuses adecuada, eliminar los conchos, las voladoras, etcétera, y estructurar todo el teleférico. Después vamos a hablar del nuevo teleférico, con el cual no estoy de acuerdo y te diré por qué. No es solamente eso, sino que hay elementos que son más importantes o tan importantes como esa estructuración. Y es el uso de suelo. O sea, te voy a decir, para ponerte un ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la generadora de más del 40% de los viajes que se hacen hacia el Distrito Nacional. Si tú, en términos de ese uso de suelo, descongestionas la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la repartes por la provincia de Santo Domingo, como extensiones dentro de la provincia de Santo Domingo, tú estás eliminando una gran cantidad de gente que se mueve hacia y entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tú estás empezando a descongestionar sin ni siquiera haber saqueado nada, sin sacar carros públicos, nada, sino única y exclusivamente que la gente no se mueva hacia acá. Tú tienes una concentración enorme en el centro de los héroes de las oficinas públicas. Sí. Entonces todo el mundo la mayoría tiene que venir a esos centros. Entonces tú estás, a través de un uso de suelo inadecuado, tú estás trayendo una cantidad inmensa de gente acá. Lo mejor. ¿Y qué por ciento tú dices que se mueven? El 40%. El 40%. El 40%. De cada 100 personas que se mueven 40 van a estudiar o salen de estudiar de la universidad. Exactamente. Bien. Ya ese es un punto. 2. Cuando algún brillante analista dice que las personas se pueden planear para que vivan cerca del trabajo, eso es importante. No, eso volvemos otra vez a lo mismo, ese uso de suelo, eso es muy importante, porque eso lo que te resta es el viaje largo. O sea, tú puedes tener la misma cantidad de viajes. A todas esas empresas que tienen más de una tienda o más de una sucursal, que traten de redistribuir ese personal de que viva cerca de sus negocios, los bancos, etc. Bueno, lo que pasa es que para tú poder vivir en determinada localización, tú tienes que tener una cantidad de servicios para tú poderlo hacer. Porque si no, si tú tienes el hospital más importante de salud para las personas de escasos recursos infantil, en la feria, en el centro de los héroes, donde no todo el mundo del norte, pobres, donde todo el mundo del norte tiene que ir hacia allá, entonces tú estás aumentando la cantidad de gente que tiene que moverse a través de toda la estructura urbana que existe, y tú lo que haces es que congestiona de una manera importante la ciudad. Bien. Entonces, no solamente tenemos que pensar en términos del metro, de los autobuses, etcétera, sino que tenemos que pensar en términos de los usos de suelo, que son los que te producen los viajes. Bien, vemos que el uso del suelo tú le das quizá la mayor importancia por el porcentaje. Los horarios que en algunos países ponen la escuela a una hora, el gobierno a otro y el sector privado en otro, ¿podría mejorar un poquito? Sí, claro, eso sin lugar a dudas. Y uno de los elementos que es más importante, que he visto que el nuevo alcalde, las nuevas autoridades en el Distrito Nacional están tratando de ver si para el próximo año escolar lo pueden lograr, es tratar de hacer un movimiento importante en términos de lo que son los autobuses escolares. O sea, en vez de que cada persona tenga que levantarse a las 5 de la mañana, depende de dónde vive, para llevar sus muchachos a la escuela, o la mujer, o el hombre, lo que fuera, tiene una incidencia importantísima. Bueno, tú nada más lo tienes que ver en términos de lo que es el tránsito cuando hay clases que cuando no hay clases. Entonces, si tú eres capaz de poder organizar una parte de esos viajes a través de autobuses, entonces tú reduces la cantidad de personas que se mueven dentro de la ciudad. Pero además, como tú dices, si en términos de lo que son esos viajes, ¿no?
se puede localizar de una forma mejor, bueno, pues tú puedes tener con los horarios una mejor distribución también de la población en términos de lo que se mueve. O sea, tú tienes que... Hay algunos centros comerciales que ya abren a las 10 de la mañana. O sea, que no abren a las 8, sino que abren a las 10. Pero si tú puedes organizar, porque eso es a motus propios que ellos lo han decidido, pero si tú puedes desde la autoridad poder organizar la cuestión de los horarios, también eso sería un elemento importante en términos de cómo distribuir el tránsito en la ciudad. Arquitecto, entonces, ¿hay alguna, usted habla también habló de las causas de los congestionamientos de tránsito, pero también hemos visto en algunos sitios como que pudiendo llevarse a cabo alguna obra que den más otros accesos norte-sur para la ciudad de Santo Domingo? Por ejemplo, yo digo que una decisión valiente y costosa podría ser una solución de ampliación de una vía por Los Praditos, porque estamos carentes de mucha comunicación norte-sur, y entonces eso descongeneraría un poco la Churchill. Así como parece que Balaguer fue el único que tuvo la visión de romper el mirador por debajo para dar una solución a eso, pero hay muchas otras que se pueden hacer. La falta de esos de nuevos enlaces longitudinales de norte a sur no influye mucho también en lo que son los tapones. No, claro que sí, claro que sí. Yo te voy a poner un ejemplo de por donde hacía su vida, no sé si la hace todavía Julito. La Gustavo Mejía Ricard es una vía norte-sur que se utiliza muy bien. Tú tienes la Charles Sommer, que también es norte-sur. Este-oeste, perdón. Sí. Y tú tienes entre la Charles Sommer y tú no tienes nada entre la Charles Sommer y la Gustavo Mejía Ricard. Sin embargo, tú tienes al norte del Club de los Prados, sí, que creo que se llama, bueno, ahora no recuerdo el nombre, sí, y tú tienes del otro lado de los Praditos, tú tienes la vía que está al sur del Bravo, sí, que es muy ancha, y la al norte del Club de los Prados también es muy ancha, sí, y lo separa 50 metros. 50 metros que es de los Praditos. Si tú eres, y eso, mira, eso lo hemos planteado desde hace, qué sé yo, 20 años, 25 años. Si tú puedes hacer esa conexión, entonces ya tú tienes una posibilidad de descongestionar. Otra vía de descongestión. Otra vía de descongestión, pero con una cuestión simple. No, o sea, eso no tiene que ser... Comprar 3 casas, eso daría un retorno de inversión en un día. Pero claro que sí, claro que sí. Y así como esa, yo recuerdo que cuando yo estaba dirigiendo el plan director de la ciudad de Santo Domingo, que en aquel caso era todo el Distrito Nacional y toda la provincia de Santo Domingo, nosotros identificamos alrededor de 85 proyectos pequeños, baratos, que tú podías hacer para precisamente estructurar la ciudad de una mejor manera, ¿no? Bien. De esos 35 se han hecho como 3, pero sí, eso está ahí, eso está depositado, todos esos proyectos. Pero hay que aprovechar, sí, está bien. Bueno, pero eso hay es lo que pasa. callejones que lo produce, el callejón Inver lo produce una sola casa. Esa es una calle que se convierte en callejón por una casa de madera que no se han decidido comprar. Claro. Pero vamos a seguir con los proyectos parecidos a los de la universidad. Okay. Porque hay otros que decías del problema de la salud. Yo creo que las 3 plazas de la salud que tenemos, dos están terminadas y una todavía falta, que es donde está el Morgan, que falta, en la de la Jacobo Magluta o Villamella, la ciudad de la salud, y está donde está la Plaza de la Salud, que se me ocurre plantearte si tú ves que tendría sentido, por ejemplo, tomar el Estadio Quisqueya, ahora que se va a gastar dinero para nada, y llevarlo, rediseñar el Centro Olímpico, colocando
dentro del Centro Olímpico, el Estadio Quisqueya, que hay ahí hay hasta un salón de esgrima, hasta un edificio de esgrima. Y yo me pregunto, ¿cuántos usuarios tiene esos 2.000 o 3.000 metros que está ocupando el edificio de esgrima? Hay una estación de policía que ahora la han convertido en parqueo. Están 4 pequeños playcitos para jugar muchachitos. El tema es llevar eso que coincide con La línea de las 2 líneas del metro y tratar de hacer lo que en México se conoce como el Zócalo, es decir, un gran parqueo debajo y en sí, como los deportes ocurren siempre en horas de la noche. Pues hay una solución. Ahora, ¿qué hacer en el ensanche de La Fe? Tú tienes el seguro social que está ya terminando y que eso no se necesita. Está un cementerio de Onatrate en el parqueo del Play. Está el estadio Quisqueya. Está un estadio de boxeo que se han llevado a cabo desde los 20 años, quizá 2 peleas de boxeo. Y está el Ministerio de Obras Públicas, que es un caos, el Ministerio de Salud, que es un caos, y... Artes y oficios. ¿Perdón? Artes y oficios. Arte y oficio, y el mismo Gautier. Y el Partido Reformista también que se lo lleva. No, el Partido Reformista es un partido político que no se lo va a llevar ningún partido. Pero aún así, ahí estuvo la Escuela Nacional de Arte y Oficio, que se le vendió ahora eso se lo vendieron a Perelló, a Indubán. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cabe ahí más? ¿Una plaza de la salud o una ciudad gubernamental? Mira, sobre eso se han hecho varias ideas importantes, sobre todo en el momento en que en el año 2004, que estaba el arquitecto Joaquín Jerónimo dirigiendo el BNB, que se estaba con hacer todo aquello de la remodelación del ensanche de La Fe. No, del estadio Quisqueya. Se hicieron una serie de propuestas alrededor de esto. ¿Por qué? Porque el ensanche La Fe es un ensanche que tiene una infraestructura extraordinaria, que pocas áreas de la ciudad de Santo Domingo la tienen. Tiene alcantarillado pluvial, tiene alcantarillado sanitario, tiene energía eléctrica, o sea, todos los servicios los tiene ahí y hay una densidad muy baja. Entonces, uno de los elementos importantes, y volvemos otra vez a lo del uso de suelo, si nosotros queremos realmente hacer de la ciudad de Santo Domingo algo que funcione adecuadamente, nosotros tenemos que hacer un trabajo de lo que en un momento nosotros llamamos el crecimiento de la ciudad hacia adentro. O sea, cada vez que la ciudad crece hacia afuera, es una deseconomía extraordinaria, porque hay que extender todos los servicios y transporte y todo, y eso representa una deseconomía para la ciudad y para los ayuntamientos. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de poder establecer un plan para nosotros reestructurar toda esa zona en términos de lo que necesita la zona necesita todos los elementos de educación, salud, empleo, etcétera, pero además necesita de una calidad en términos de lo que es la habitación, que es muy importante para toda esa zona. Entonces, ese podría ser un crecimiento para la clase media, baja, que es la que tradicionalmente ha habitado ahí, para poder recomponer todo aquello. Si ahora mismo, si tú lees los censos que se han hecho, esa zona es una zona que ha ido, censo tras censo, ha ido disminuyendo la cantidad de población. Sí. Entonces, estamos haciéndolo al revés. En vez de que la gente se vaya a vivir en las afueras de la ciudad para tener que venir a la ciudad de nuevo y congestionarlo todo, nosotros lo que tenemos que es traer la gente a la ciudad, a que vuelva a vivir dentro de la ciudad con unas condiciones adecuadas para que realmente la calidad de vida de todas esas personas realmente pueda ser adecuada. Dijiste que el BNB pudo haber planificado un crecimiento de la ciudad hacia esa zona, porque tanto los servicios. Claro. Ahora, pregunto,
ese crecimiento que tú has visto, que en un solar de 400, de 600 metros, le abren el esternón a la tierra, le meten unas comezolas y en menos de 1000 metros tú ves 9, 17, 23 y hasta 32 pisos en una área que uno tiene el temor. Y además el letrero te dice, no visitante. Tú todito nada más que le ponen un parqueo. No, más nada, no. ¿Eso es bueno concentrarlo ahí o ya nos pasamos? No, es bueno concentrarlo ahí con condiciones. O sea, realmente tú tienes que poner las condiciones para que ese crecimiento sea adecuado. Vamos a hablar del polígono central, que es fundamentalmente a lo que tú te has referido y a la parte Sí. de zonas aledañas. Yo fui el que hizo con un equipo, cuando estaba en el ayuntamiento, en el 98, fue que nosotros hicimos toda la reglamentación del polígono central. Cuando nosotros hicimos eso, nosotros nos reunimos con todas las instituciones de servicio que tenían que ver con aquello. Agua, energía eléctrica, comunicaciones y drenaje pluvial y sanitario. Y se estructuró todo un plan para que todo aquello no fuera única y exclusivamente edificaciones. Lo que pasa es que las instituciones no respondieron, porque no era responsabilidad del ayuntamiento hacerla, sí organizarla, estructurarla y que se diseñara. Pero las otras instituciones nunca en 20 años que se llegaron a esos acuerdos, nunca han hecho absolutamente nada dentro de esa zona. Y entonces tú tienes problemas serios. Tú tienes problemas serios en términos de agua potable. Tú tienes problemas, que la mayoría tiene que hacer unos pozos. Tienes problemas serios en términos de drenaje pluvial y sanitario, porque no hay drenaje sanitario, entonces todo es con filtrante y con meter todos los desperdicios al subsuelo. Y con el tema, arquitecto, de que para tú poner una bomba de gasolina necesita un permiso, pero para tú poner un colegio lo pone en cualquier parte y hay un gran problema de congestión por la salida y las entradas a los colegios. ¿Ustedes pensaron alguna vez en eso o eso no tiene solución? No, se pensó en eso. Mira, una de las bondades que tenía ese proyecto, que fue un proyecto consensuado. O sea, eso no fue un proyecto que nosotros nos sentamos en el aire acondicionado, en nuestro escritorio y diseñamos lo que fuera. No. Aquello fueron un año de reuniones constantes con todos los actores de esa demarcación. Ahí estaban los banqueros, ahí estaban las asociaciones de vecinos, ahí estaban los colegios, ahí estaban las clínicas, ahí estaban los seguros. O sea, todo el que tenía algo que ver con esa zona fue convocado y estructurado para que lo que saliera de ahí realmente fuera una cuestión adecuada. Lo que pasa es que muchas de esas cosas están escritas, pero no se llevan a cabo. Bien. Por ejemplo, se supone que desde ese momento, en el 98, no debió haber habido ninguna estación de gasolina ni ampliación. Esa gaveta. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que ha habido ampliaciones de gasolineras grandísimas y hay gasolineras nuevas que se han puesto, por un lado. Por otro lado, tú también tienes el hecho de que los estacionamientos no debían estar frente a las edificaciones, sino que los estacionamientos deberían estar fuera de en los lados o atrás o debajo, para poder hacer el espacio público. Okay. Lo que quiere decir que las aceras deberían ser adecuadas y no debió haber habido ningún automóvil entre la acera y la edificación. Pero no solamente eso, la acera más pequeña en todo el polígono central, según la regulación desde esa época, era 3 metros. ¿Qué? Bueno, 3 metros y liso. O sea, no 3 metros con... Y entonces, lo que ha pasado es que las autoridades que han estado en los últimos años en el ayuntamiento fueron enormemente permisivas e irresponsables
para el caos que hay ahora. Tú no puedes caminar No, por ninguna acera. No, la acera. Entonces, ¿de quién es responsabilidad 30 eso? centímetros. Pero ¿de quién es responsabilidad eso? Ahí están las reglamentaciones Sí. de una administración irresponsable que no fue capaz de cuidar lo de todo el mundo, que es el espacio público. Y el espacio público es el elemento componente más importante que tiene la ciudad, porque ahí es donde todos somos dueños de ese espacio. Inclusive, cuando tú vas a cualquier ciudad donde tú te sientes agradable, dentro del país o fuera del país, ¿cuál es el espacio que tú te sientes agradable? El espacio público en el cual tú puedes caminar, te puedes parar, o sea, donde tú puedes hacer vida comunitaria. Bien. Pero- No, y el porcentaje. ¿Y cómo usted ve? ¿Se está respetando o qué tanto se ha lesionado lo que es la cantidad de metros de área verde que debe haber por cada habitante? Ah, no, en eso vamos todos los días peor. O sea, hay un déficit. Eso está regulado por una legislación o por una ordenanza de qué cantidad de área verde debe haber por cada cantidad de habitantes en un área. Bueno, no está regulado, sino hay unos indicadores que son los que te dicen a ti cuál en una ciudad que sea adecuada, cuántos metros cuadrados por habitante Sí, debe pero haber. deben haber dos cosas. Los 3 grandes parques de la capital, el este, el norte y el Mirador del Sur, y aquellas áreas verdes que cada urbanización debe dejar para uso de suelo Sí. específico. Ajá. Pero nosotros no quisiéramos dejar de consultarte lo siguiente. El ingeniero Cuello preparó una recopilación de todo lo que se ha hablado y se ha escrito sobre las primacías que tenemos en la ciudad colonial. Ajá. Y Juan Vicini, no los Vicini, no, Juan Vicini ha hecho todo lo posible por recuperar algunas áreas. Nosotros les entregamos, digo José Cuello y yo, les entregamos a Turismo, a Vicini, a Obras Públicas y al Ayuntamiento, oficialmente, los 2 tomos de estampas coloniales de María Ugarte. Le entregamos Fortificaciones Coloniales de Santo Domingo de María Ugarte y un programa creo que el arquitecto González y otros arquitectos que, entre algunas cosas, recomiendan lo siguiente: la reconstrucción del muro del muro de la ciudad colonial, del que comienza ahí en el obelisco Hembra, Ajá. da la vuelta, sube la Palo Hincado, llega hasta los Bomberos, toda la avenida Mella, acera sur, En el medio de la y acera. termina en Santa Bárbara, bajando a la Tarazana. Ajá. Eso tiene todavía existen las bases, por eso cuando tú pasas por la Palo Hincado, esquina Bolívar, pisas lo que fue el muro. Se recomienda que como la acera sur es parte de ello, y aunque hayan hecho el Jobo Bonito ahí en San Miguel y en San Lázaro, se recomienda que se reconstruya toda la ciudad colonial intramuros. ¿Tú crees que eso tendría sentido desde el punto de vista de atracción turística? No. Yo, con esa reconstrucción ideal de ciudad colonial, yo no estoy de acuerdo. Es costosa, ¿eh? No solamente que es costosa, mira, yo en el 96, yo fui a Praga y me encontré, para mí, he viajado bastante, y me encontré que Praga era la ciudad más bella. Es la ciudad más linda que hay en La el más mundo. bella Pero ¿por qué Praga es bella? Porque en Praga tú puedes leer la historia de Praga. Y la historia de Praga
se lee a través de sus construcciones y de lo que cada una de las generaciones fue la que construyó una parte. Aunque sea en distintas épocas. Pero eso es lo que tiene Praga. Tú lees en Praga toda aquella historia. En ese momento Praga cumplía 1000 años. Y cuando yo regresé a Santo Domingo, yo hice un artículo que lo publiqué en el Listín Diario en ese momento, que decía Praga y Santo Domingo. Porque en ese momento Santo Domingo cumplía 500 años. Entonces yo decía, acababan de demoler el correo. Entonces yo decía, el edificio del correo dentro de 500 años más va a ser una edificación histórica de hace 500 años. Igual que el actual. ¿Cómo se llama? El del Diego Colón. Sí, el Alcázar. Al Alcázar 500 años va a tener dentro de 500 años. Así en Praga, un edificio que se hizo hace 500 años. Tuvieran 500. Entonces, yo entiendo que la ciudad hay que ir respetando cosas, pero además hay que ir construyendo. A nosotros los arquitectos no nos han dejado trabajar en la ciudad colonial desde 1966. Antes del 66, tú puedes ir al Conde y tú puedes encontrar lo que hizo Guillermo González y otros arquitectos, la ópera, que ahora son elementos de arquitectura que son parte de lo que es el legado arquitectónico. Bueno, sí, porque los rascacielos de aquí eran el Vaquero y el 10 tú y tienes el Vaquero, o sea, tú tienes todo eso que está en esa zona. Está ahí. Pero del 66 en adelante no se ha vuelto a hacer absolutamente nada en la ciudad colonial que diga que nosotros trabajamos, hicimos cosas en la ciudad colonial. No nos dejan, porque tú lo ves en el edificio donde vive el cardenal, donde vivía el cardenal. Sí. Eso cuando tú lo ves, tú no sabes cuándo se hizo. Si eso se hizo en el siglo XVI, XVII, XVIII, porque aquello es un mimetismo. Tú coges donde está el edificio de la Escuela de Arte, ahí en el Conde con Isabel la Católica, y es lo mismo. Eso es un edificio que pudo haber sido hecho al lado en de el 16. Borgelá. Al lado de Borgelá. No, frente a Borgelá. Ah, ya. Que el edificio, que tú no sabes cuándo se hizo. Tú coges donde estaba el Hard Rock Café. Sí, sí. Y tú no sabes cuándo se hizo porque todo es mimético. Entonces eso lo que te da es una lectura equivocada. En una ciudad que no fue como Cartagena de India, que se construyó toda porque había la riqueza suficiente para hacerlo. La ciudad de Santo Domingo tomó 400 años para poderla llenar. 400 años para poderla llenar. Y tiene tiene muchísimos huecos, ¿no? Que pueden ser y que pudieron haber sido edificados adecuadamente. ¿Y cómo se crece hacia adentro si no se hace remodelación a lo interno? Bueno, eso es, por ejemplo, ahora uno de los elementos más importantes en la ciudad colonial es hacer que la gente vuelva a vivir, y sobre todo en la zona que siempre ha sido pobre desde la colonia, que es la parte norte. Entonces, ahora hay unos planes con un préstamo del BID que todavía no se aprueba en el Congreso para poder hacer viviendas adecuadas en toda esa zona, que es una zona en algunos casos muy arrabalizada. Para ayudar a la preservación, aquí hubo un debate grandísimo sobre los pañetes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Son necesarios o no son necesarios? Cubrir piedra. Bueno, en algunos casos sí son necesarios, en otros Por ejemplo, casos... en la Puerta del Conde. Lo que pasa es que a mí me parece que esas son discusiones Sin importancia. sin importancia, ¿Por qué? porque lo importante no es cómo esté revestido o no esté revestido. La importancia es la existencia y la consolidación de ese elemento. Eso es lo que es importante. Entonces, por ejemplo, ahora acaban de restaurar, y creo que van a inaugurar, si ya no lo inauguraron, el Hotel Francés, aquel que se cayó con unas excavaciones que se estaban haciendo en la remodelación. Y a mí me parece que lo que ha quedado muy bien. Sí. Hay unas áreas que no fueron pañetadas, sino que mantuvieron las cosas. Y hay otra área que está pañetada, se ve muy bien. Pero porque el Hotel Francés ahí de siempre. Exactamente. Entonces,
eso es una adecuada intervención. Como no podemos dejarte desperdiciar mucho tiempo, ¿cuántos puentes necesita la capital más de lo que tiene? Yo diría que como 3 o 4. ¿Dónde? Bueno, hay uno que se podría hacer, la cuestión es que eso uno hace tiempo que está tratando de que las cosas sean. La Manuela 10, tú vas a la Manuela 10 y tú vienes con la Puerto Rico y la, ¿cómo se llama? El Club 2030, ¿no? Esas dos que vienen desde el ensanche Sama. Guachupita. Que viene del ensanche Sama, y tú puedes unir esas dos. Ahora, lo que tenemos que pensar es que los puentes no los podemos pensar como los que nosotros tenemos, esos puentes colgantes que van. ¿Cómo deben de ser? Deben ser más bajos y mucho más al nivel para poder integrar alguna de esas zonas. De una calle, que uno entre de una vez a las calles. Como la mayoría de los... Si no caer en la Venezuela, como tú dices. Sí, exactamente, irte por allá arriba. No, vamos a integrar toda esa población. ¿Cómo pasan los barcos por debajo? Bueno, pero es que hay... La altura que tienen los puentes altísimos, óyeme, ahí pasa, qué sé yo, sí. Ahí pasa el Queen Mary. Pasa por ahí. Es verdad. Entonces, lo que tú tienes que hacer es son los otros y sitios que te sale muchísimo más barato. Eso es siguiendo la Federico Velázquez, el Morgan o la Manuela 10 y cruzar a Zamolín hacia la Puerto Rico. Sí, entonces ¿Qué otra más arriba? Tienes más al norte, por donde están los Tres Brazos, sí. En esa zona de ahí. Donde está el teleférico. Bueno, un poco más al norte, sí. Que tú puedes entonces cruzarlo hacia Santo Domingo Norte. Eso pasa en Isabela, no el Jaina. No, ese es el Jaina, no, perdón, el Osama. No, tú tienes el otro, que es ese que pasa por el Isabela, que es muy importante también. Y después tú tienes... El Isabela es el peinado, el que pasa derecho por la Máximo Gómez, ¿verdad? Exactamente, ese es el Isabela, sí, pero entonces es más hacia el este. De lo que estamos hablando. Y habría que pensar en otro más hacia el oeste, para cruzar también el... ¿Tú harías uno frente al obelisco para cruzar a Sanssouci? No es económica, y en términos de ingeniería es muy complicado, porque hay demasiado sedimento en términos de... Porque ahí se ha pensado en hacer túneles y no es posible en términos económicos, porque en términos de ingeniería aquello saldría con un costo exorbitante. Por eso es que nunca se ha hecho. Es decir, más al sur de la bicicleta no se debe hacer más puente. No. De la bicicleta no. Donde está el flotante. Sí, donde está el de pontones. Sí. Ese sí. Y ese podría ser sustituido por un puente un poco más alto para que puedan pasar las embarcaciones por debajo, pero nunca llegar a los niveles de altura de esa zona. Otro lugar, arquitecto, el tema de Feria Ganadera y Metaldón. Dejar eso así o pensar en un centro de convenciones o en algo, porque... Bueno, ese otro punto que es importante. O sea, te voy a plantear la situación en términos de la totalidad. Tú tienes Metaldón y tú tienes la Feria Ganadera. Tú sabes que la Feria Ganadera, la propiedad de la Feria Ganadera es del ayuntamiento. Sí. El otro día me decían que era de los pocos títulos completos que el ayuntamiento tiene, sí, en su poder. Entonces, yo creo que en una gestión público-privada se podría hacer en la Feria Ganadera un centro de convenciones importante. O sea, no lo que se hizo en la Cancillería, que es una improvisación. Sí, una improvisación. No, un centro de convenciones como los centros de convenciones importantes. Con sus hoteles y todo. No, espérate, sin hoteles. Porque los hoteles tendrían que hacerse del lado de Metaldón, por un lado. Sí. Pero ¿qué pasa? Si tú haces ese centro de convenciones ahí y tú tienes la ciudad colonial del otro extremo, tú tienes la posibilidad entonces de empezar a desarrollar el malecón adecuadamente, porque el malecón no es la acera del sur, el malecón es la acera norte. Lo que pasa en la acera norte es el éxito de la acera sur.
Entonces, ¿qué tú tienes? Que los hoteles del malecón ahora mismo tienen muchísimos problemas económicamente para poderse sostener porque no tiene público. Porque el público que viene a esta ciudad es un público de gente de trabajo, de inversionistas, etcétera, pero no se te llena de turistas esos hoteles. Entonces, ¿qué han hecho las cadenas hoteleras? Bueno, que han venido aquí al Polígono Central. Y aquí han hecho varios hoteles que son muy exitosos. Sí, muy bueno. Y muy buenos. Pero los de allá abajo están teniendo muchísimos problemas. Si tú logras hacer ese centro de convenciones y tú logras, y ya tú tienes la ciudad colonial, pero ¿dónde? Si tú tienes un centro de convención y tú vienes a una convención, ¿dónde tú te vas a ver? ¿Dónde? Aquí. No, pero tú ¿dónde? vas al malecón. ¿Pero Entonces, dónde en el malecón? en cualquier sitio. O sea, tú tienes en el malecón muchísimas áreas que no han sido desarrolladas. Pero tú caminas por el malecón y tú no encuentras, un sitio adecuado donde tú quieras ir. Dime dónde tú vas al malecón a cenar. No, ya se cerró el único sitio. Dime dónde tú vas a divertirte en el malecón. Es que la gente no quiere cruzar la 27. No es un problema de la 27, es un problema de que no hay nada que realmente cumpla las condiciones en ese sitio, con las condiciones que hay y con las que podría haber para poderlo hacer. Si tú tienes un centro de convenciones donde quepan 10,000 gente y tú haces una convención de Pero esa tú no lo harías en la feria ganadera. el centro de convenciones sí. Sí. Pero es lo que te estoy diciendo. Pero toda esa zona, de aquí a la zona colonial, se te va a llenar de hoteles y de restaurantes y de todo eso, porque tú vas a tener mercado en la zona donde realmente eso se puede hacer. Entonces, tenemos que pensar en eso. O sea, no podemos pensar en cosas puntuales, tenemos que pensar en términos de los usos de suelos de la ciudad, en el espacio urbano. Esos son los elementos importantes que nosotros tenemos que manejar. Bien, el tema de los funiculares, ¿cómo se llaman? Los teleféricos. Bueno, a mí me parece que el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento de los Alcarrizos, AMET, qué sé yo, lo que tiene que ver con eso, tiene que pensar en que no es una solución adecuada el hacer un teleférico. ¿Por qué razón? Porque tú tienes una cantidad de gente tan grande en ese sector que imagínate tú la cola que se armaría, porque eso es muy limitado, una cabina. Entonces, ¿qué yo sugeriría? Dos cosas. O haces el metro, pero si no quieres llevar el metro, perdón, déjame plantearte otra cosa más grande. Cuando se habló del ferrocarril Santiago-Jaina, alguien dijo, no, Montecristi porque es el puerto más importante que tendría este país. Sí, sin duda alguna. Montecristi, Santiago, con una T a Puerto Plata. Santiago, Santo Domingo, Jaina. Pero en los Alcarrizos hay un cambio en ese ferrocarril, que es que vendría con carga y con pasajeros y cambiaría al metro el que es pasajero. ¿Tendría sentido? Sí, claro que sí que tiene sentido, pero yo te diría aún más. Si tú entiendes que el metro es muy caro, pero tú puedes hacer lo que le llaman tren de cercanías, que existe en todas partes del mundo. ¿Qué es eso? Un tren que va desde el 9, donde está el metro, el último metro, a la terminal que están haciendo. Y ahí tú mueves una cantidad inmensa de gente en muy poco tiempo, cosa que no va a ser el Sí, teleférico. porque en un canasto de un teleférico tú lo que vas a mover 30 personas. 30 personas, y entonces 30 personas, y mientras tanto tú tienes una cantidad inmensa de gente esperando en las horas de pico. Además, tenemos que aprender de las experiencias. O sea, ¿qué ha pasado con el teleférico? A mí me parece que ese teleférico que está puesto ahí tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque sale muchísimo más barato que empezar a hacer vías para poder meter autobuses, etcétera. Y a mí me parece que eso tiene mucho sentido. Y en la cantidad de gente que hay ahí no es
tan grande como para que eso no lo pueda mover adecuadamente. Pero ese no es el sentido de los Alcarrizos. Además, tú poner a mover gente hay que acostumbrarse. Otra Como cosa los que aires. trató Carlos, pero creo que no logró su objetivo, y es, si tú vas a la Churchill a cualquier hora, esquina Kennedy, ahí debajo del elevado que hay, que tiene varios giros, Sí. ahí, Almacenes Unidos, está Sí, claro. Están ahí los... Ok. Ese lugar me encuentra, por lo menos siempre, 40 o 50 chatarras que viajan norte-sur. ¿Qué posibilidad hay de organizar López de Vega, Tiradentes, y esa es Churchill, y Núñez de Cáceres, rutas de autobuses regulares norte-sur? Pero es que no es solamente eso, sino que hay que reestructurar todo. O sea, no podemos reestructurar una o dos avenidas. Lo que tenemos que reestructurar es todo el sistema. Hay que sacar toda la chatarra. Yo te lo dije al principio. Hay que sacar todos los carros públicos y hay que sacar todas las voladoras. Y eso parece que es parte de los planes que tiene la nueva institución esta que se creó con la ley de tránsito. Para que esto pueda funcionar adecuadamente, porque uno de los problemas serios que tiene de conexión que tiene el metro es que las rutas alimentadoras, que tú lo has oído mencionar muchísimas veces, no se han podido implementar. Están todas diseñadas desde hace 10 años, 12, desde que el metro empezó a funcionar. Están diseñadas. Inclusive, yo no sé si tú te acuerdas, que se trajeron 80 autobuses que tuvieron 2 años ahí en el cosa, pudriéndose, y que después se lo dieron a la OMSA para que ellos lo manejaran, pero no se incorporaron a esa estrategia. Hay una estrategia completa, diseñada. O sea, no es que vamos a empezar no, están diseñadas y se sabe cuáles son los autobuses, las características de los autobuses y por dónde tienen que ir para poder hacer del metro más eficiente. ¿Qué harías con la París? Con la París. Debajo del elevado. No, todo eso tiene que ser parte del rescate del espacio público. O sea, toda esa zona de ahí hay que reestructurarla. O sea, nosotros no podemos seguir con los caos que la gente quiere hacer y hace porque hay una negligencia o una incapacidad del ayuntamiento de poderlo hacer. Entonces, yo tengo la esperanza, porque el Distrito Nacional tiene un equipo de técnicos muy buenos, que tienen muy buenos planes para resolver una serie de problemas dentro de la ciudad. Y yo apuesto a que algunas de las cosas se van a resolver. Bien. Arquitecto, yo le voy a plantear algunas razones por las que no se han solucionado algunos problemas y usted póngale un porcentaje. Primero, multiplicidad de organismos, obras públicas, ayuntamientos y otras cosas que se añaden. Los servicios públicos se mete ahí, corporación, teléfono, etc. Número 2, costos que ocasionarían las correcciones y las soluciones a esos problemas, o populismo y falta de voluntad política para hacer las cosas. ¿Cuál de esas es la que más? La última. Falta de voluntad. Pero claro, porque hay muchísimas cosas que no cuestan dinero o que cuestan muy poco dinero hacerlas y no se hacen, porque muchas de las decisiones que hay que tomar las puede tomar el sector privado, pero el sector público tiene que dar las condiciones en términos estructurales para que esas cosas se den. O sea, si yo como ayuntamiento, ¿no?, en vez de yo retirarme y decir lo que yo quiero que se haga, me incorporo a una relación en términos de las cosas que podemos hacer todos, tanto sector público como sector privado, se hacen muchísimas cosas. O sea, la gente está ávida
de poder responder adecuadamente a solucionar muchísimos problemas y sobre todo en términos de espacio público. Yo te puedo dar una simple, una cosa mínima. En estos días, mi hija, que es arquitecta y que es planificadora también, es profesora en la Universidad Católica Madre y Maestra. Ellos hicieron unos ejercicios de lo que se llama urbanismo táctico, que es irse a un sitio, reunirse con la comunidad y resolver algún problema muy simple, que es un problema que es una solución que no es permanente, sino que es única y exclusiva para enseñar. Bueno, pues ellos se fueron a Villacón, en una esquina, ¿no? Y resolvieron una serie de problemas en la esquina y pintaron, hicieron una serie de elementos importantes dentro del espacio público con la comunidad, que aquello fue un impacto, que la comunidad está loca porque vuelvan otra vez a hacer cualquier otra cosa. Porque es que la gente está ávida de que su espacio, de donde ellos pueden manejarse públicamente, sea adecuado. Entonces, es una decisión política el hecho de tú poder hacer cosas con el sector privado. Cuando estoy hablando del sector privado, hablo desde los comunitarios hasta los empresarios, ¿no? De cosas que tú puedes hacer, que no tienes que gastar mucho dinero o poco dinero. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad pública muy importante en términos de cómo hacer una ciudad mejor. Que te voy a decir una cosa, yo soy de las personas, yo soy optimista, yo soy de las personas que entiende que la ciudad de Santo Domingo tiene oportunidades extraordinarias de ser una ciudad sumamente agradable, a pesar de todos los problemas que hay. Pero todavía nosotros tenemos oportunidades. Mira, te voy a poner un solo ejemplo, el río Sama y el río Isabela. ¿Tú has tenido oportunidad de navegarlo en un bote? No. En bote no. No, bueno, pero si tú lo navegas, aquello son unos recursos extraordinarios. El hecho de que tú pasas del puente... Entre los dos puentes, por ejemplo, está lleno de lila. Ese es el problema. No, pero es lo que te estoy diciendo, que es una oportunidad. Mala, hay casas de Arroyo Hondo que la tienen de vista. Y tú sigues hacia el nacimiento del río Sama y aquello es un parque bellísimo. Y si tú te vas a los humedales de los Sama, aquello es otra cosa maravillosa. Entonces ahí hay un recurso importante para la ciudad de Santo Domingo, para que pueda disfrutar la ciudad de Santo Domingo todo aquello, y lo puedes extender en términos turísticos, eso. Pero además, si tú tomas la circunvalación norte, nosotros hicimos un trabajo sobre la circunvalación norte de ordenamiento territorial. Óyeme, y la cantidad de recursos que hay no tiene nombre. O sea, la cantidad de ríos y balnearios que existen en esa zona, que se adecúan, es muy importante. Pero además tú tienes recursos importantes. Ahora mismo, en términos turísticos, hay una corriente que es una corriente de turismo agropecuario, que nosotros no explotamos, pero en esa zona de ahí hay una diversidad enorme de recursos agropecuarios muy importantes, incluyendo la Rica tiene una estación experimental muy interesante. Entonces, óyeme, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es todos esos recursos ponerlos a disposición de toda la ciudadanía y de todo el mundo. Nosotros tenemos en esta ciudad, en todo lo que es el Gran Santo Domingo, una cantidad de recursos importantes, y uno de ellos, que es de lo más importante, es la gente. La gente es uno de los recursos más importantes que organizado o utilizando las organizaciones existentes podemos hacer muchísimas cosas a favor de todos. Arquitecto Cristóbal Valdés, yo creo que es hora de un compromiso, de ver si el arquitecto se compromete a venir más a menudo aquí, por lo menos a la revista, a hablar con su colega José Cuello. Cuando usted quiera, sabe que este es mi tema que me apasiona. Gracias a Cristóbal Valdés, arquitecto urbanista, por haber estado con nosotros. A continuación,
lo que pasó y lo que se supone que esperamos ocurra en esta semana que se inicia hoy. Bien. Bien, decíamos la semana pasada al doctor del Castillo, y en los otros programas lo decimos muy a menudo al amigo Carlos Alonso, la cantidad de eventos que han ocurrido en República Dominicana en nuestra que hemos sido testigos nosotros, nuestra era, es decir, desde la muerte de Trujillo en adelante, y que nosotros no hemos aprovechado. Y nunca tú has visto una escuela de pensamiento, ni una universidad, ni siquiera una mesa redonda, un simposio sobre un tema de tantos que nos han ocurrido a nosotros y que lo dejamos pasar. La televisión tiene una desventaja, que es que lo que se hace o lo que se dice no se escribe, sino que queda en un video, y no es lo mismo que una prensa escrita o un libro. Pero está ocurriendo algo, y es que esta semana se completó la convocatoria para llevar a cabo una orden de apertura, ¿cómo se llama eso? Juicio doctor? preliminar. Un juicio preliminar en el caso de Odebrecht. No hay antecedentes en República Dominicana que se haya abierto un juicio para discutir tantos activos, tantos dineros y tantas personas involucradas. Como nosotros tuvimos en el año 86 el caso del gobierno del doctor Jorge Blanco, que tenía algo en común con lo de Odebrecht porque tenía que ver con suplidores del gobierno. Fue un juicio contra el gobierno de Jorge Blanco, que se enjuició con casi sus principales personas, director de presupuesto, presidente de la República, secretario de la Fuerza, en torno a compras irregulares que realizó ese gobierno, y un gran beneficiario que se supone que fue el empresario Leonel Almonte. Ahora tenemos el caso de Odebrecht con un gran empresario que es acusado como principal autor, que es Ángel Rondón. Pero la diferencia es grande. En aquel momento, el señor Leonel Almonte era asesor presupuestario del gobierno. En este caso, Rondón nunca fue empleado del gobierno. El otro caso fue el caso de los bancos, el caso de Baninter específicamente, con otros 3 o 4 bancos, que el gobierno de Hipólito Mejía decidió ejecutar los activos. 3 casos sin precedentes en la historia de la justicia dominicana y de la economía del país. Se ha convocado a las partes para un juicio preliminar. Nosotros queremos decir que este programa y Revista 110 se van a convertir no en un tribunal teatral, sino en un juicio paralelo en que uno traiga a este programa, antes del preliminar, las partes de lo que vaya ocurriendo. Por ejemplo, los abogados de Ángel Rondón Rijo son José Miguel Minier, José de los Santos Ciciano y Guillermo García. Ellos presentaron sus defensas, objeciones, incidentes, orden de pruebas y petitorios, incluyendo el auto de no al lugar de apertura a juicio, contra la acusación formulada el 7 de junio
por la Procuraduría General de la República por presunta autoría de asociación de malhechores, soborno y cohecho y lavado de activos. El señor Rondón tiene 106 personas que solicitan como testigos para hacer oído el juicio en su contra. 106 personas. Nosotros nos sorprendimos primero de la cantidad y de los nombres. Y quiero decir que no lo vemos como una amenaza, sino que hay que entender que con esas acusaciones hay que defenderse. Recuerden lo siguiente cuando vayan hoy los números. Hay personas que están aquí que son legisladores hoy, pero fueron funcionarios ayer. Es un juicio que comienza a auditarse desde el 2002, el gobierno de Hipólito Mejía, con la primera obra que fue el acueducto de la línea noroeste. Y quien fue el primero representante de firmas fue el ingeniero Tillán. A partir de esa fecha se cambia Tillán por Rondón a solicitud del embajador de Brasil, que la firma brasileña pidió un nuevo vendedor, es que yo digo. Sí, un representante comercial, doctor. Y a partir de esa fecha, nosotros tenemos aquí personas que fueron de esa fecha legisladores y que hoy están en otras posiciones, pero también fueron funcionarios y viceversa. José Tomás Pérez, hoy es embajador en Washington. Ayer fue senador de la capital. Dionis Sánchez Carrasco, supongo que es senador. Julio César Valentín, fue diputado y fue senador. Charles Mariotti, senador. Vicente Bengoa Alviso, ministro de Hacienda y administrador del Banco de Reservas. Daniel Toribio, ministro de Hacienda y administrador del Banco de Reserva. Guido Gómez Mazara, consultor jurídico de Hipólito Mejía. Marino Antonio Collante, diputado, y hoy director de algo aeronáutica o algo así. René Polanco. Alcalde de Santo Domingo Norte ahora. René Polanco. Sí. Rudy González, creo que es diputado o senador. Diputado. Máximo de Óleo, ese fue el que acaban de descargar y sacar del expediente. Juan Temístocles Montaz, ministro de Economía. Rafael Calderón, ministro de Planificación, ministro de Hacienda y senador, diputado y senador de la República. Eddie Marte, Jorge Frías, José Santana, Cristian Paredes, diputado de Cotuí, Bolívar Bello Beliar, Rafael Humberto Villalona Calero, Pedro Pichardo, Pedro Francisco Delgado Madragón, Pedritín, Luis José Pláceres, Roger de los Santos, Rafael Suero Miliano, Víctor Guzmán, Rafael Ruiz, Luis Alberti, fallecido, hasta los muertos, Francisco Álvarez, Romero Cuello, César Sánchez, Petra Rivas, Rafael Candelaria, fallecido, José Luis Malcún, exministro de Hacienda y gobernador del Banco Central, Ricardo Ayanes Pérez Núñez, viceconsultor jurídico. Subconsultor jurídico con Hipólito. Gerardo César Pina Toribio, César Pina, consultor jurídico. Abel Rodríguez del Hombre, consultor jurídico. Luis Pérez Cueva, Rubén Peña Pichardo, se fue tesorero. Luis Hernández García, Edgar Adolfo Victoria Yep, Juan de Jesús Sierra, Héctor Leónidas Guiliani Curi, Héctor Guiliani, Héctor Antonio Andújar Jiménez, Giorgi Manuel Jasuri, Manuel Lara Hernández, esos son banqueros del Banco de Reservas y de la Junta Monetaria. Daniel Toribio Marmolejos, Enrique Ramírez Paniagua, Pastora Méndez de Fonder, Luis Antonio Hernández García, Rubén Darío Peña Pichardo, Guaroa Guzmán, Alberto Eligio Perdomo Piña, Manuel de Jesús Pérez Gómez, Ana Julia Castillo, Josefina Montaz, Abraham Morel, Alberto Holguín,
Reina Marín Infante, Manuel Tillán, Rafael Polanco, Nelson Solís, Diego Hugo de Moya, Manuel de Jesús Estrella, Abraham Jasuri, Mercedes Camarena, Fausto López Solís, Tomás Durán Garden, nada más falta Donald Trump, Vicente Castillo, Pedro Alegría, senador, socio Jasuri, Germán Castro García, Mario Torres Ulloa, Amílcar Romero, Francis Vargas, César Díaz Filpo, Luis René Canán Rojas, Félix Vázquez, ahí está el Congreso entero, Heinz Bieluf, Carlos Castillo, Ruth Helen Paniagua, Félix Castillo, Hugo Núñez, Alejandro Jerez, Ramón Dilepcio Núñez, Alfredo Martínez, Ramón Antonio Cabrera, Luis Romero Jiménez, Albert Elías Atala Ilham, Víctor Orlando Bisonó de Asa, Edwin Alexander Cabrera, José Enríquez Gomera, Euclides Reyes, Nizón Iván Félix, Víctor Orlando Bisonó, ya ese está, estos están, Marcelo Hofke, Marcos Severino, Fran Matos, Ramón Radamés Segura, Rafael Humberto Villalona, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Rafael Suero Miliano. Esos son los que cita Rondón como testigos para el juicio en su contra. Nosotros les anunciamos que a partir de la semana que viene vamos a traer esos abogados y ver si conseguimos con el procurador que permita que los fiscales que estén trabajando en el caso vengan y planteen sus acusaciones al país, porque nos han dado de Brecht duro. Es hora de que el país también conozca los detalles. Bien, vamos a continuación a decirles que las elecciones en Colombia, Iván Duque será el nuevo presidente al vencer a Gustavo Petro. Que el jefe de la policía afirmó que Henry Daniel Lorenzo mató a Neris Peña porque supuestamente ella lo conocía desde hace 3 meses. Fue apresado en un hotel en Higüey. Bien, la Procuraduría General de la República fue apoderada de una solicitud de recusación contra la abogada del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria del Departamento Norte, con asiento en San Francisco de Macorís, por alegada comisión de faltas graves en el desempeño de sus funciones. Los licenciados Andrés Cordero H. y Omar Chapman, actuando a nombre del José Leonardo Peguero Mosquea, solicitan que la magistrada Eunice Mercedes Ledesma Cordero sea sometida también a un juicio disciplinario por faltas graves, ilegales, indecorosas e inmorales al margen del derecho y notable abuso de poder. Señores, estamos en campaña. La gran caravana se convirtieron las visitas solidarias de Leonel a PLDistas en Los Alcarrizos, eso aquí en Los Alcarrizos, y por otro lado andaba Carlos Amarante Baret regado en el Cibao. Estamos en campaña, Estamos plenamente, en campaña, doctor. porque hay almas que salvar. Mientras tanto, el presidente Medina estuvo dándole asistencia a los, ¿cómo se llaman? Los del cacao, cacaoteros. Cacaocultores. Y los del café, cafetoleros. Cafetaleros. Y los de los cocos, cocoteros. Cococultores. Bueno, cococultores. Oye, eso. Bien. La Suprema notificó a los imputados en el expediente del caso de Brecht y Procuraduría y solicitó que se ordene inscripción hipotecaria judicial sobre bienes de implicados de Odebrecht. Miles de evangélicos marchan contra el aborto, los feminicidios y la corrupción. La Procuraduría dice que Ángel Rondón recibió 983 millones de pesos de manera personal entre el 2002 y el 2017 y utilizó más de 30 empresas para encubrir sobornos de Odebrecht y recibió el 2% de valor de cada obra que conseguía como soborno. 4 personas muertas y otras 4 heridas durante un accidente de tránsito en la carretera de San Francisco, Nagua. Ay, hombre. Bien, doctor,
usted nos dijo que la elección del nuevo presidente es producto de la tendencia de Uribe. Si Uribe se opuso tanto a la forma del acuerdo de paz de Santos con la guerrilla, ¿puede existir alguna revisión de ese acuerdo con este nuevo gobierno? Eso es lo que se ha planteado. Ese fue un gran tema de campaña. Revisar Y, eso. claro, y la gran contradicción entre ambos candidatos radicaba precisamente en eso, porque Uribe y el candidato de él proponían la revisión del acuerdo de paz, mientras que Gustavo Petro entendía que se le debía dar continuidad y, por el contrario, también tratar de sumar al otro grupo de guerrilleros que no se ha desmovilizado para conseguir la paz total. Esos eran los dos enfoques. Se habla de que hubo una especie de negociación porque habían grupos de esos que podían decidir la segunda vuelta que no eran partidarios del punto de vista de los uribistas y que entendían que el proceso de paz debía continuar. Y se dice que hubo una transacción ahí, por lo menos para morigerar un poco la posición de los uribistas y darle sostenibilidad a lo que se negoció. Doctor, en otro orden, esta semana el gobierno de Estados Unidos dijo que un ingeniero dominicano, senador y exfuncionario del gobierno de Leonel Fernández, tenía depositado en bancos 84 mil millones de pesos, equivalente a 1.600 millones de dólares. En este momento, primero, Estados Unidos tiene conocimiento de eso porque ese dinero está en Estados Unidos. Es raro que en este momento aparezca eso. Se habla de que parte de ello fue un fraude contra el gobierno haitiano, un país pobre, y ahí se le acusa hasta de violación de derechos humanos. ¿Cómo usted vio eso cuando apareció en la prensa? Bueno, a mí realmente me resulta un poco curioso cómo es que una situación que una medida que ya se había adoptado, vuelve y se toma otra vez o se anuncia como algo nuevo. Yo creo que hay un elemento ahí que es un poco distinto a lo que ya se tenía, y es que no se había invocado una ley que existe en Estados Unidos y que le permite al Departamento de Estado, en caso, por ejemplo, de casos de corrupción que sean evidentes, poder establecer algunas sanciones como esas que se adoptaron, de congelar cuentas y de retirar visados. Eso yo creo que es la parte nueva. Ahora, yo tengo la convicción de que ahí se está mandando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, yo supongo que si usted, por ejemplo, tiene evidencia de que hubo corrupción en Haití, bueno, pues se supone que tú no llegas a corromper, tú no haces lo que supuestamente se le está endilgando a Félix Bautista sin una complicidad. Porque si él no terminó la obra, se supone que alguien permitió eso. Y entonces se supone que debió haberse realmente adoptado medidas para garantizar que fueran enjuiciados aquellos que fueron corrompidos. Claro. Pero esa es una situación que no se ha ventilado en Haití. A veces hay respuestas que solucionan problemas. Una sencilla respuesta. A Tuey de Cam una vez, trabajamos juntos, usted con nosotros, sí, y nosotros con usted. Fue acusado de tener activos en Venezuela. Atuey tiene fincas, tiene ganado, tiene fincas enormes. Y Atuey lo resolvió muy sencillo. No voy ni a afirmar ni a negar. Lo único que quiero es que el que tenga pruebas, que las presente, que le voy a donar esa tierra. Y ahí se acabó el problema. Si a este señor le están dando que él tiene 84 mil millones, que es aproximadamente
como el 10% del presupuesto nacional, que son 840.000 millones. Pues si hay eso, lo mejor, y no es verdad, ¿verdad? Y todo es un montaje para crear un problema, porque esto se parece al borracho que no tenía dinero para pagar la botella de ron y dice, tráeme 2 botellas más para agravar el problema. Eso es lo que parece. Entonces, yo creo que una salida buena sería de Félix. No es que eso Domínguez Brito le cogió conmigo, porque ya no se trata de que tú me trajiste a Quirino o de que Domínguez Brito le cogió conmigo, sino que ya es algo que no se van a arriesgar, porque es verdad que es viejo, pero no quiere decir que está prescrito. En Estados Unidos se aproximan las elecciones de medio término y de alguna manera ese tema trae a colación algo que fue objeto de discusión durante las elecciones presidenciales y fue el rol de los Clinton en Haití. Porque ¿quiénes eran los que adjudicaban los contratos? Los Clinton. Bill Clinton. No, porque también nosotros donamos una universidad a un país analfabeto que podía ser más útil 5 o 6 escuelas y 2 o 3 hospitales y dieron una universidad. Pero hay otro tema que nosotros quisiéramos tratar. Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que propondrá sanciones unilaterales contra República Dominicana, su corrupto gobierno y todos los funcionarios. Señores, óigame, el que le pone caso a esto es un tonto, porque eso significa la ruptura de unas relaciones. El hacer eso que dice este genio que tiró eso en las redes, Eso es fake news. eso es Fake una news. posverdad grosera. Una noticia Además, le voy a decir que primero no es posible, porque eso es una ruptura de unas relaciones de Estados Unidos con República Dominicana. El meter gobierno y el gabinete y todo y el país en todo eso. Ahora, Donald Trump no puede tomar ninguna medida contra República Dominicana por lo siguiente. En Estados Unidos existe una ley que consiste en que algunos funcionarios que han desempeñado cargos como presidentes o ministros tienen la particularidad de que al salir del cargo tienen que pasarse 5 años algunos sin ocupar ningún lugar en el sector privado porque tienen información privilegiada. Por ejemplo, Bernaque, que fue de la Reserva Federal, tuvo que estar 5 años fuera de circulación. Pero también Donald Trump tenía que resolver un problema, que allá hay una ley que dice que los presidentes no pueden iniciar nuevos negocios después de asumir el poder, que sí pueden mantener los existentes Los que ya tienen. con su familia. Y ustedes recuerdan que el hijo de Trump vino a Capcana y se reunió con los Azuri para habilitar el negocio que él tenía. Lo del Farallón. Del Farallón Trump. Y que, por cierto, si hablando de país pobre y de engaño, engañaron al Banco de Reservas. Lo engañaron, lo pusieron a pagar compras de propiedades que ni valían lo que decían ni calificaban. Ahí perdió el banco muchísimo. El asunto es que un hombre que haya hecho eso no puede acusar a un país. Así que se quiten de la cabeza ese asunto. Creo que nos están pidiendo una pausa, pero Bien, recordar, señores, que a los que nos ven en el extranjero, que si vienen al país pueden hospedarse en el Hotel Rubens, 35 a 65 dólares por habitación por noche, y la mejor ubicación en la 27, casi esquina Máximo Gómez, Hotel Rubens. Impuestos, propina y desayuno incluidos en sus tarifas. En su hogar en la capital, 809-362-3412 para reservaciones. Hotel
Rubens, mejor tarifa, mejor calidad y mejor precio. Volvemos en breve. Doctor del Castillo, volviendo al tema original, que yo creo que a lo mejor usted tiene otra visión, aunque nosotros no tenemos pruebas. Yo le decía a Carlos esta semana, y lo dijimos 2 veces aquí, que frente a esa acusación que le hicieron al ingeniero Félix Bautista, de acusación muy difícil de quitarse de arriba, porque hay dinero que no cabe en los bolsillos de tanto que son. Y yo no conocía que eso había aparecido en la página de la Embajada de Estados Unidos. Cuando es así, ya tú no puedes decir, es un invento de Domínguez Brito, o eso me trajeron a Quirino, porque detrás de cada infamia siempre hay un pedacito de verdad. Tú tienes que, está bien, te trajeron a Quirino, pero ¿a qué vino Quirino? A cobrar sus 200 millones que tú le debes. Entonces ya ahí tú estás metido con dos pies en el mismo zapato. La pregunta es la siguiente. Cuando esta embajada publica eso, naturalmente le hace daño a Leonel, que está tirado a la calle en medio, y ayuda un poco a un gobierno que está por separar lo de Odebrecht antes y ahora. Pero el gobierno de Leonel quiere que todo sea Catalina. Eso se ve y inclusive incentivan lo de Catalina para minimizar el reto. Realmente, lo de Félix Bautista, lo de Donald Trump, lo de ese gobierno que decíamos en la pausa, es cierto que aquí se pronunciaron en la campaña palabras que favorecían a Hillary Clinton contra Donald Trump. A Donald Trump lo acusaron de haber propiciado una intromisión rusa en la campaña. Parece que hubo algo de eso y que los rusos decidieron darle una manito a Donald Trump. Ahora, la gran injerencia en el proceso electoral norteamericano no provino de Rusia, sino provino de una serie de países, incluso aliados de Estados Unidos. La mayoría de los líderes europeos, de alguna forma, apoyaron a Hillary Clinton. Incluso hubo quienes hicieron pronunciamientos muy claros a favor de Hillary Clinton. Y claro, hasta desde aquí, que yo creo que ese es un asunto que de alguna forma gravita en todo esto. Pudiera ser, eso es una conjetura de uno. Porque hubo un pronunciamiento, incluso aquí se hicieron spots publicitarios y hubo una explicación de por qué una persona con un cargo importante llegó a realmente hacer ese tipo de pronunciamiento, teniendo un cargo de mucha relevancia en la República Dominicana. Y ocurriendo lo que ocurrió, que perdió la persona que ellos estaban defendiendo. Exactamente. Entonces ahora puede ser que eso tenga también cierto tipo de retaliación. Bueno, eso se pudiera Uno no lo ver de esa concibe manera. a esa altura, porque el que maneja asuntos de Estado dice, no, hombre, pero ¿cómo Donald Trump se va a desquitar de Leonel Fernández por lo que dijo Margarita? No es posible. Pero uno no sabe. Bueno, porque con este hombre uno no lo sabe que yo sí le sabe. puedo decir es que incluso personas allegadas a Leonel Fernández han entendido que eso pudiera perjudicarlo. Y fíjense que han salido a decir, no, cada quien responde por lo suyo. Eso dijo la misma vicepresidenta Margarita pide la expulsión de Félix Bautista. y el presidente de la Como para Cámara de quitárselo de Diputados. arriba. Dijeron, eso no afecta en nada al doctor Leonel Fernández, cada quien responde por lo que hace. Lo cierto es que hay gente que ha visto eso con preocupación porque dice, bueno, esta es una persona que... Eso se hace en un momento en el que yo decido lanzarme al ruedo político y tengo como acompañante al señor Félix Bautista. Doctor, mire, una declaración de patrimonio siempre ha sido necesaria, pero hay gente que se desborda porque cuando a ti te dicen,
yo tenía 10 millones y declaré 20 para cuando yo me robe 10 poder justificarlo. Eso no es que uno lo justifica, pero lo entiende. Que en el ejercicio del poder hay beneficios que no se tienen fuera de él. Pero cuando aparecen cifras de ese tamaño, uno dice, bueno, primero eso uno lo niega. Porque es imposible que una persona haya acumulado esa cantidad sin conocimientos ni apoyo. No, que cada quien responda por su... Yo mismo a Danilo Medina le he criticado mucho, que él dijo en un momento, yo tengo mi propia partitura, aquí todo el mundo tiene que tocar. Eso quiere decir, yo soy responsable, es decir, en buen español, eso yo soy responsable de lo que hagan toda esta gente. Por tanto, en el caso de Leonel, yo creo que lo perjudicó el asunto de Félix, porque es que son indisolubles. Pero inclusive, ese es mi hijo muy amado, dijo una Pero vez. incluso mucha gente allegada al doctor Leonel Fernández lo aconsejaron, porque, bueno, Félix Bautista consiguió ganancia de causa en los tribunales, y esa es una realidad. Consiguió ganancia de causa. Sin embargo, frente a la opinión pública, yo no creo que él haya ganado. Pero eso fue una sentencia de una justicia que la hizo Leonel con alevosía y premeditación, porque todas esas altas cortes, todo el mundo sabe que la dejó Leonel y todavía Danilo Medina no la ha podido revertir completa. Y el día que vaya una acusación a un tribunal que afecte a ese sector, no van a perjudicarlo. Así es que por eso... Cuando ganó fue así, ¿qué hizo? Bueno, Félix. Lo que pasa. vamos a... Eso fue lo que pasó. Esto hay que decir como el señor narrador del béisbol de los años 50. ¿Cómo es? No se vayan, que esto se pone bueno, porque la verdad es que la situación es muy difícil. ¿Tú tienes alguna visita? ¿Cómo? del Ay, la presidente? visita sorpresa, doctor, claro que sí. En Samaná y Atomayor y La Romana. El presidente Danilo Medina hizo un amplio recorrido que abarcó esos tres lugares, esas tres provincias, para dar seguimiento a la ejecución de iniciativas producto de visita sorpresa. En la visita 210, el presidente hizo una primera parada en la comunidad Las Guásaras del municipio de Sánchez, en Samaná, constatando la buena marcha del proyecto de producción, comercialización y exportación de aceite de coco. La iniciativa es que ha mejorado la calidad de vida de 86 productoras organizadas en la Cooperativa de Mujeres hacia el Desarrollo de Samaná. Surgió de la visita sorpresa 162 de Danilo Medina el 19 de marzo del 2017. El jefe de Estado cumplió los compromisos asumidos en aquella ocasión: financiamiento solidario para equipos, maquinarias que permiten sacar mayor provecho al coco y capital de trabajo. Antes de ser favorecidas con la visita sorpresa de Danilo Medina, procesaban menos de 5.000 unidades de coco, produciendo un promedio de 80 galones por semana. Actualmente producen 110 galones diarios de aceite virgen y un cuarto del tradicional. Su nicho del mercado es Santo Domingo, Puerto Plata y Samaná. Tienen un pedido fijo semanal de 4 tanques de aceite virgen y un tanque del tradicional. Solo esta semana han procesado 15.000 unidades de coco, produciendo 275 galones, de los cuales 235 fueron de aceite virgen y 40 del tradicional. En la fábrica venden un promedio de 15 galones a un costo, 15 galones diarios a un costo de 1.400 pesos la unidad del aceite virgen, 900 pesos la unidad del tradicional. Bien. Esos cocos rinden, Señores, doctor. mucha noticia fea. Una adolescente recién parida de 38 días se suicida. Esa es la depresión posparto. Y hallan a María Euduviges García, de 34 años, ahorcada dentro de su vivienda. Dejó 3 hijos en la orfandad y una nota que decía: Vladimir, te deseo que jamás vuelvas a ser feliz. Maldito el día que te dije que sí, y te maldigo por el resto de mi maldita vida. Dios Qué mío. tétrico eso. Sí. Cónchale. Una mujer que se quita la vida por hacer una maldad a un hombre. Usted sabe que yo he llegado a la conclusión de que nosotros necesitamos un reenfoque a nivel de los medios de comunicación, de todo lo que es Crónica Roja.
¿Cómo es que nosotros nos hemos manejado tradicionalmente? Le damos un seguimiento a esto y hay casos que son tan conmovedores que lo ponemos con grandes titulares. Sí. Somos ya 10 millones de habitantes. Otros. Y somos 10 millones de habitantes. Y usted va a encontrar todos los días situaciones así como esa. Si usted vive sirviendo eso y presentando eso como que es lo que ocurre todos los días, usted lo que está contribuyendo a intranquilizar a la gente. Y lo que ocurre en todas partes. Y yo decía, si somos 10 millones, más 10 millones que tenemos ahí al lado. Exactamente. Son muchas las cosas que ocurren. No todo lo que ocurre. Usted sabe lo que es que en Perú cancelan 630 profesores sentenciados por profesores, maestros de escuela, por violación, drogas y terrorismo. ¿Y en México? En México los títulos de los puestos de profesores se vendían, se alquilaban, sí, pero y se hacía tú de has todo. dicho algo que necesariamente tenemos que revisar, sobre todo los medios de comunicación. ¿Qué es lo importante, el morbo o la verdad? En cualquier sociedad, si usted se dedica a resaltar hechos de violencia, usted va a tener todos los días un amplísimo menú. No, claro. No es que los medios de comunicación no alerten sobre tendencias, pero para eso están los estudios, están las estadísticas, para usted decir, mire, tenemos tal situación en lo que tiene que ver con situaciones de violencia callejera y ese tipo de cosas. Es la espectacularización de la información. Es pero decir, vender la noticia como entretenimiento, es decir, llega a esos puntos porque hay una lucha feroz por quién concita más atención en los medios. Señores, Horas Extras llegó a su fin. Le damos las gracias y lo invitamos mañana a las 5 de la mañana a estar con Carlos Alonso temprano. Temprano.